¿Quién no le tiene miedo a la oscuridad cuando se es pequeño? La mayoría de los miedos que tenemos cuando somos adultos son productos de miedos irracionales que generamos cuando somos niños. Al menos eso decía mi psicólogo. Comencé a ir a terapia porque me costaba mucho dormir por las noches. Cuando niña pequeña debía dejar una linterna encendida. De lo contrario sentía que las presencias malignas acechaban mi habitación, seguidas de parálisis de sueño o a veces incluso posesiones. Que como lo sé, es algo difícil de explicar, pero intentaré que lo que voy a relatar sea lo más sencillo de entender. Todo comenzó después de la muerte de mi padre. No crean que fuimos cercanos, en realidad éramos como dos desconocidos, y eso aumentó justo después de que él y mi madre se separaran. Nuestras convivencias eran casi como nulas, si acaso una vez al año en Navidad o otras tantas en Año Nuevo. Alguna llamada de rutina para ver cómo iban las cosas, mismas que no duraban más de 5 minutos. Siempre pensé que eso de ser padre nunca fue algo que él deseara, y aunque les parezca extraño, para mí eso estaba bien. Tampoco me sentía cómoda con su presencia. Tampoco es que haya sido el peor, por lo menos siempre se encargó de cubrir lo básico para mi educación. Las navidades que no convivimos enviaba una tarjeta navideña con algo de dinero, así que tampoco puedo quejarme. Sin embargo, cuando el cáncer invadió su cuerpo, las cosas empezaron a ir... no sé cómo decirlo. Llamaba más a menudo. Quería saber cosas sobre mi salud. Preguntaba si algo me dolía o de la última vez que me enfermé de algo grave. No, papá, todo va bien. Me siento bien, solo algo cansada por el trabajo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo van las quimios? La única ocasión en la que no colgó fue cuando le dije que había estado vomitando y con algo de fiebre por seguramente algo que comí en la calle. Llamaba todos los días hasta que le comenté que todo había pasado, que gracias a los antibióticos la infección no duró más de 3 días. Después de eso continuaron las llamadas esporádicas para preguntar sobre mi salud. Como dije antes, su compañía no fue algo agradable, así que dejé de responder. Gran error. Sin saber cómo consiguió el teléfono de la doctora donde me atendía, y ella sin consultarme, le envió mi expediente médico donde decía que gozaba de excelente salud. Verán, la familia de mi madre padecía de una larga lista de enfermedades crónicas, y la de mi padre, pues, ¿qué les digo? La mayoría de ellos habían fallecido por cáncer de páncreas, por lo que consideré cuidarme mientras podía. Evidentemente dejé de ir con esa doctora y cambié de número para que mi padre dejara de molestar. No me lo tomen a mal, pero nunca en mis 26 años se preocupó por mi salud, y que ahora estuviera al pendiente de ello me parecía de las cosas más incómodas del mundo. A los pocos días de haber cambiado el número recibí un correo electrónico marcado como spam, pero lo que me llamó la atención es que en el asunto se podía leer: Querida hija, ¿cómo está tu páncreas? ¿Aún no se llena de cáncer? Lo abrí y era una especie de despedida, y en el archivo adjunto al correo había una imagen. Éramos mi padre y yo cuando yo era pequeña. Un postdata al final del texto mencionaba: Postdata 1. Te visitaré pronto, querida hija. Postdata 2. Necesito un trasplante. Postdata 3. Sigue siendo una niña sana. Claramente y sin pensar, eliminé el correo, ya que no quería saber nada de ese sujeto. Al día siguiente mi madre me llamó para darme la noticia de que mi padre había muerto. En realidad no supe cómo tomarlo. Por un buen rato estuve sentada frente a la pantalla de mi laptop, mirando la foto que había mandado. Sí, la descargué antes de eliminar el correo. No podía llorar, ni sentir pesar aunque lo intentara. Era como esas veces en las que los programas de chismes que te enteras que alguien famoso falleció y solo piensas que tenía buenas canciones, era un buen actor o no tenía talento alguno. Pero al pensar en mi padre, solo venía algo a mi mente. La última tarjeta navideña era bonita, el dinero me ayudó a pagar la renta, pero ningún otro sentimiento. Una parte de mí no me dejaba recordar más. Incluso al ver su rostro en aquella foto lo complicaba todo. ¿Cómo se veía desde la última vez que lo vi? Cerré la laptop e intenté dormir. Apagué las luces y al poco rato un rechinido me despertó. La puerta de mi habitación se abría lentamente. Adormilada me quedé viendo y no pasó nada. Pensé que quizás había sido el aire e intenté dormir de nuevo.
Escuché unos pasos recorrer mi habitación y de pronto lo sentí. Alguien acostándose a mi lado. Intenté levantarme, pero no pude. Después de eso abrí los ojos y estaba ahí. Mirándome fijamente decía: Mi bebé, qué sana estás. Si me ayudas a regresar, te prometo que jugaré contigo a la pelota. Sentí como su gélida mano tocaba mi vientre mientras preguntaba: ¿Cómo está tu páncreas, hija querida? Yo no podía moverme, no podía gritar o hacer nada para que se fuera, hasta que llegaba el amanecer y la luz del día entraba por mi ventana. Así fueron varias noches, y es por eso que comencé a ir a terapia. Pensaba que no poder llorar por la muerte de mi padre me estaba generando algún tipo de ansiedad, o qué sé yo, afectándome la cabeza. Quizá era la culpa por haberle dejado de responder, o nunca haber ido a verle al hospital o lo que sea. Pero algo en mi mente no estaba bien. El psicólogo decía que me ayudaría a lidiar con eso, pero sus recomendaciones nunca funcionaban, hasta que una noche dejé el televisor encendido y nada pasó. Así fueron las noches desde entonces. Debía dejar luces, veladoras o cualquier otra cosa encendida, porque una noche en la que llovía y se fue la luz ocurrió exactamente lo mismo, solo que esta vez mi padre no se acostó junto a mí, sino que me abrazó tan fuerte que al día siguiente sentía un horrible dolor cerca del estómago. Fui al médico, pero no tenía nada. Me hicieron estudios y tampoco nada, pero con el pasar de los días el dolor era más intenso. Los doctores me pidieron ver mi expediente mental y decían que quizá estaba teniendo una especie de crisis por lo de mi padre. El psicólogo me decía que las apariciones y el temor a la oscuridad eran porque estaba reprimiendo mis emociones por la muerte de mi papá, que el dolor físico que sentí después del abrazo que me había dado aquella noche era simple tensión muscular por no liberar el dolor que su pérdida me había causado. Pero noche tras noche, si no había luz iluminando mi casa, las presencias malignas eran más recurrentes. Una ocasión que llegué cansada del trabajo y olvidé por completo dejar la linterna de noche encendida, después de un rato desperté sintiéndome sofocada, y al abrir los ojos todo a mi alrededor estaba oscuro. Una vez que mis pupilas se adaptaron a la oscuridad, sentí que estaba dentro de una caja de madera que no podía abrir. Un aroma a putrefacción y humedad invadían mi olfato. Entonces caí en cuenta que estaba en el ataúd siendo mi padre. Luché de alguna manera y sin entender bien cómo recuperé mi cuerpo, sé que se encontraba aún en mi casa. Cuando tuve el control de esta sentí una pesadez que me inmovilizaba casi por completo. Entonces me di cuenta que era otra vez la parálisis del sueño. El cuerpo fantasmal de mi padre estaba sobre mí. Aún no estoy listo. No disfruté lo suficiente. Déjame quedarme un tiempo. Siempre fuiste una niña muy sana. Ayúdame a quedarme, aunque sea un poco más. Seguí luchando contra eso hasta que pude sacar la mano y tomar mi teléfono. Lo encendí y desapareció esa sensación. El terror invadía mi ser. ¿Mi papá quería volver a la vida? ¿Qué pasaría si yo accedía a eso? Es decir, que tomara mi cuerpo. Seguro tendría muchos más pendientes que yo. Me di cuenta que no sabía mucho de su vida. Tendría otros hijos con los que sí convivía, que era de su perro Flavio, al que siempre prefirió antes que a mí, de esa casa en la playa, de la que a veces mandaba fotos adjuntas a las tarjetas navideñas. Aún le pertenecía, pero no había razones suficientes para que yo lo dejara quedarse. Aunque mi vida era un poco cotidiana, también amaba vivir y seguramente, de ser diferente el caso, él no habría hecho eso por mí. Mientras mi mente estaba inundada por esos pensamientos, algo me retumbó en la cabeza. Cuando la soledad te alcanza y sientes que no tienes escapatoria, el único refugio es Dios. Eso decía mi madre al borde de las lágrimas cuando no veía la forma de salir de las deudas, cuando con sangre en el cuerpo por las palizas que le propinaba mi padre, la dejaban casi a punto de desmayarse. Por eso se separaron. En realidad nunca fue un buen tipo. Sí, mandaba un poco de dinero, pero ahora lo tenía más claro. Con cada tarjeta navideña y una módica cantidad de billetes, siempre había una amenaza. Si no vienes a vivir conmigo, las dejaré en la calle. Voy a dejar de pagarte la escuela. A ver si tu madre se busca un trabajo. Ese sujeto con el que sale tu madre es un idiota. Dile que si no lo deja, voy a mandarlos a los 3 al hospital. Sí, lo recuerdo todo. Tiraba cada una de esas malditas tarjetas porque mi madre solía alterarse demasiado. Incluso llegué a odiar a Santa Claus.
pues para mí era como si ese gordo dijera las palabras con una voz alegre y navideña. Pero mi madre siempre decía que la respuesta estaba en Dios nuestro Señor y se hincaba y se antiguaba hasta el cansancio frente a esa imagen tétrica de un Dios clavado en la cruz lleno de heridas similares a las que tenía mi madre. Ella solía pedir que mi padre cambiara y dejara de golpearla. Cuando él se fue, se llevó consigo esa horrible imagen. Mi madre decía que ese Cristo le daba fuerzas a mi padre y por eso le tenía tanta devoción ella también. Aun cuando la imagen ya no estaba, mi madre continuaba hincándose en aquel sitio y pidiendo con tanto fervor como si mi padre nunca se hubiera llevado aquel horrible Cristo que por muchas noches invadió de pesadillas mis sueños. Le pedía que mi padre nunca cumpliera alguna de sus amenazas. Jamás entendí cómo una imagen moribunda podía ayudarle con los problemas terrenales, pero al ver que mi madre le tenía tanta fe a aquella cruz sobre la cama, me hacía sentir esperanza de que quizá algo divino sí podría cambiar o mejorar la vida misma. Al llegar a mi adultez, la vida no fue más fácil, en realidad parecía como un videojuego en el que mientras más vas avanzando los niveles tienen una dificultad mayor. A pesar de eso, hubo cosas buenas en mi vida. Se podría decir que encontré el amor de mi vida, aunque todo terminó. Luego tuve un perro llamado Camu que fue mi adoración hasta que el destino decidió llevárselo. El mejor empleo que tuve no fue por la paga. En realidad recibía un miserable sueldo, pero ahí conocí grandes personas que me hicieron descubrir que la vida puede ser bella. Aunque en algún momento también se alejaron, mis refugios se volvieron las viejas memorias. Escribí un diario y cuando sentía que la soledad me abrumaba, simplemente leía aquellas notas y recordaba con cariño cada uno de esos momentos. Pero de repente un día, tras una fuerte lluvia, mi casa se inundó y perdí mis memorias. A veces pensaba que la vida se ensañaba en quitarme todo lo bueno que un día llegué a tener, pero aún así amaba vivir. Hice que mi padre también y por eso quería volver, pero no iba a dejarle. De repente una profunda tristeza y soledad me invadían, y entonces recordé. Cuando la soledad te alcanza y sientes que no tienes escapatoria, el único refugio es Dios. Después de haberme mudado de casa de mi madre, jamás volví a acercarme a Dios en ninguna de sus presentaciones. Sinceramente nunca me sentí confiada de lo que se predicaba en aquellos lugares. Pero ahora no tenía nada. Los doctores y psicólogos no sabían cómo ayudarme, así que supuse que intentar acercarme a Dios no era tan mala idea. Un día después del trabajo, opté por ir a misa, pero al llegar me encontré con una iglesia vacía. Bueno, ahí solo se encontraban aquellas imágenes que en su rostro reflejaban sufrimiento. Jamás lo entendí. ¿Cómo podrías sentirte cómodo viendo el dolor de otros y pedir por tu bienestar? Mi cerebro no procesaba aquello. ¿Qué se suponía que debía decir? No lograba ni siquiera recordar el Padre Nuestro. Solo quería saber cómo evitar que mi padre regresara. Quería por lo menos no ser yo su vínculo de regreso, si es que lograba volver. Decidí salirme cuando de repente algo... ¿A dónde vais, hija mía? Un temor invadió mi ser, pero rápidamente pensé que quizás sería el sacerdote que estaba escondido en alguna parte. Al voltear vi aquella imagen frente a mí agonizante de dolor con las heridas tan frescas. Había bajado de la cruz. En las palmas tenía los clavos que por lo visto había forzado para arrancarlos de la madera. No podía creerlo, me tallé los ojos, me di un pellizco en la pierna. No estaba durmiendo, no era un sueño. ¿La visión era real? Llevaba días sin dormir bien. ¿Era el efecto del café? ¿Drogas? No, para nada, había dejado de beber hacía ya varios años. El último cigarrillo que había probado fue después de salir de la facultad. El médico me dijo que sería mejor dejarlo por salud, cuando le comenté que quería comenzar a cuidarme por el historial clínico de mi familia. Y así lo hice. Pero entonces, ¿qué era eso que estaba frente a mí? ¿Qué era lo que quería conmigo? Ven, hija mía, os contadme lo que te agobia. Hacía mucho tiempo que no te veía por aquí. Pues dime, ¿cómo os puedo ayudarte? Pues no sé. ¿Qué estaba haciendo? Hablaba con una estatua de cerámica, pero sangraba como lo haría cualquier humano. Volví a decir. Contadme, ¿qué es lo que te pasa? Tengo una pequeña idea del por qué estáis aquí, pero prefiero que seas tú quien me lo aclare. Es mi padre.
Desde que murió me visita por las noches atormentándome, diciéndome que lo deje volver. Creo que quiere mi cuerpo porque es más sano que el suyo cuando aún estaba con vida. No sé qué hacer. ¿Tú puedes ayudarme? Os entiendo. Si él no debe volver, ya pertenece a otro plano, o solo que antes de irse debió tratar con algo que le está dejando regresar, e intentará persuadirte para que cedas. Os no debes permitirlo. ¿Y qué hago? ¿No se supone que tú eres la fuerza más grande sobre la tierra? Es complicado. No soy lo único que tiene ese don. Depende mucho de la fe de las personas, pero os puedo ayudarte. Solo necesitéis guiar a tu padre hasta mí, y yo lo devolveré donde pertenece. Pero para eso os debes dejar que entre y así traerlo hasta aquí. ¿Y cómo hago eso sin que controle mi cuerpo en su totalidad? De repente sentí un dolor abdominal muy fuerte y caí en cuenta que estaba sola en la iglesia. ¿Había sido una alucinación? Decidí regresar a casa y apagar todas las luces posibles. Y le hablé. Le pedí por lo menos una explicación del por qué quería volver. Le dije que iba a dejar que tomara mi cuerpo siempre y cuando no lastimara a nadie y que prometiera que sería mejor persona esta vez. Para ello debía acompañarme a la iglesia y confesar sus pecados. Luego de eso continuaría normal con una vida nueva y un cuerpo sano que le garantizara una vida más plena. Por un buen rato no hubo respuesta. Una parte de mí pensaba que después de haber estado en la iglesia todo había mejorado y mi paz mental ahora volvía. Se abrió la puerta y lo vi entrar arrastrándose hasta mí. Sé que fue un mal padre, pero lo voy a remediar. Gracias por aceptar el trato. No te arrepientas. Y claro que seré mejor persona, sobre todo con tu madre. Voy a ir a buscarla para pedirle perdón. No te acerques a ella. Si te dejo entrar, debes prometer que no te vas a acercar a ella, de lo contrario no hay trato. Está bien, lo prometo. Ahora déjame abrazarte, mi pequeña Liz. Será rápido. Ok, pero será hasta que estemos en la iglesia. Encendí la luz y su escurridiza sombra dejó de arrastrarse por el suelo de mi sala. Una vez afuera de la iglesia, comprobé que estaba mi padre ahí. Me quedé cerca de la oscuridad donde el poste de luz no alumbraba y lo vi parado tocándose el abdomen en una pose dolorida. Con la cabeza le hice saber que entraría a apagar la luz. No sabía cómo hacerlo porque pues yo no sabía nada de los contactos de ese lugar. Solo entré esperando que ahí algo me diera una señal. Entré y busqué por todos lados hasta que de nuevo la voz de días anteriores me llamó. Has vuelto, hija mía, y veo que ha venido él también, pero es cierto, no puede entrar si hay luz. Corred atrás de esa imagen de la Virgen María. Ahí está el apagador. Una vez que no haya luz, os debéis permitir que entre a tu cuerpo, y así yo podré interceder para que su alma os regrese a donde pertenece. Así lo hice. Después cerré los ojos y grité. Ahora te doy permiso de que entres en mí. De nuevo escuché cómo se escurría por el largo pasillo hasta que su gélida mano me sostuvo del tobillo y comenzó a usarse como auxiliar para ponerse de pie. Después me abrazó tan fuerte que de nuevo sentí aquel dolor de la otra noche. ¿Ahora qué? ¿Cuándo vas a llevártelo?, le pregunté, pero no hubo respuesta. Reconocí de inmediato el dolor a putrefacción y entendí que de nuevo estaba en ese ataúd bajo muchos metros en la tierra. No entendí qué era lo que pasaba. ¿El Cristo me había tendido una trampa? Mamá decía que Dios era la respuesta a nuestras plegarias. ¿Qué pasaba entonces? Comencé a rezar y tratar de volver a mi cuerpo como la penúltima vez, pero era inútil. Me resigné, lo dejé entrar, y quién sabe qué estaría planeando ahora mi padre, habitando mi cuerpo. Lo que más me abruma es saber que era eso que estaba en la iglesia, pero me hacía recordar tanto a aquel Cristo sobre la cama de mis padres, al que mi madre le imploraba que mi padre cambiara y que decía que eso era para lo que le daba fuerza a mi papá. Hola, Ma, ¿cómo estás? ¿Puedo ir a verte? Te extraño, hace mucho que no sé nada de ti. Volví y quiero estar cerca tuyo otra vez. Perdón por alejarme tanto tiempo. Un viejo amigo me ayudó a volver. ¿Lisette? ¿De qué hablas? Hija, me invitaste a desayunar la semana pasada.
Pero claro que eres bienvenida, esta también es tu casa. Rodrigo y yo haremos hamburguesas para comer. Te esperamos ansiosos. Pero, hija, ¿de dónde volviste? ¿Qué amigo? Si quieres puedes invitarlo también. ¿Sigues viviendo con Rodrigo? Perfecto. Es perfecto, así también podré saludarlo después de tanto tiempo. Recuerda que estamos en YouTube, Spotify, TikTok y Facebook como El Cuentacuentos de la Noche.